Hola, ¿qué tal? Vamos a concluir el problema que estaba pendiente y entonces vamos a empezar con el reconocimiento de el análisis de fuerzas, que ya lo hice aquí con colores. Y entonces aquí quedó de color azul la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1. Aquí está la carga 1 de color verde. Y la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1 está de color rojo. Este ya es el análisis de fuerzas. Y entonces ahora hay que estar conscientes de que cada línea representa una fuerza y que esa fuerza es un vector, cada una de ellas. La operación para obtener la fuerza neta es sumarlas, pero son vectores. Los vectores no se suman como los escalares. Los escalares son los que comúnmente manejamos, o sea, 2 más 3, 5. Pero si se tiene un vector que vale 2 y uno que vale 3, el resultado no va a ser 5, porque depende de la posición del vector. Entonces, para sumar los vectores hay que trasladarlos a un sistema de ejes coordenados, al plano cartesiano. La figura que está aquí a la derecha son los ejes, aquí están el eje Y, aquí está el eje X, y solamente necesito el primer cuadrante de todo el plano. Esa propiedad de trasladar los vectores es lo más importante para poder hacer la operación suma de vectores. Entonces, con palabras, la suma que hay que hacer es la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1 más la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1. Con palabras así dicha, la idea hay que trasladarla, hay que traducirla al esquema. Entonces, primero dije a este vector, la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1. Como este es el vector que mencioné primero, hay que trasladarlo a los ejes. Esta línea, esta fuerza, es una línea horizontal. Por lo tanto, la línea está sobre el eje X. Entonces, se traslada. Aquí está. Y a continuación, entonces, hay que reconocer los puntos importantes de un vector. Un vector tiene un punto inicial, este de aquí, que coincide con el origen, y un punto final, que es la punta de flecha. Entonces, la suma de vectores nos dice que hay que irlos formando. Es una manera sencilla de decirlo. Hay que irlos acomodando como si los formaras. No los puedes rotar, nada más los puedes trasladar. Entonces, la suma de vectores nos dice que a continuación del primer vector que hayas puesto en la suma, pone el siguiente, o sea, en el punto final. Por lo tanto, aquí, en la punta de flecha de este vector, va a ir el siguiente vector. Este hay que trasladarlo hacia acá, aquí, y entonces ese es el tercer esquema. Aquí está. Primer vector de la suma, la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1. Aquí está. Y luego donde termina el vector, en la punta de flecha, va el siguiente vector, se pone el punto inicial del segundo vector. O sea, este punto de aquí va aquí y se traza la línea. Por lo tanto, entonces, como esquema, ya está. Esa es la suma de las fuerzas que actúan sobre la carga de interés, que es la carga 1. Entonces, esta suma nos va a llevar hacia la fuerza neta. Para obtener la fuerza neta en el gráfico, solo basta trazar una línea más que va a ir del punto inicial del primer vector, o sea, de aquí, de este punto, al punto final del segundo vector, porque nada más son dos en la suma. Se pueden sumar más, pero nada más hay dos. Entonces, a este punto de aquí, que es la otra punta de flecha. Entonces, la línea que une esos dos puntos es la fuerza neta. Es el último esquema que tengo aquí. Aquí está la fuerza neta. Esta línea es de color morado y entonces esta es la fuerza neta que al menos ya está representada en el esquema. Algo adicional que el problema nos pide es el ángulo, el sentido. El ángulo que vamos a considerar para una fuerza neta en todos los casos es el ángulo que se forma con respecto al eje X. Eso no hay que estarlo diciendo a cada rato.
el ángulo con respecto al eje X. Sino que es tan obvio que después se suprime y nada más se dice cuál es su ángulo. Pero ya en mente se tiene que saber que siempre es con respecto al eje X. Si el problema te pide con respecto al eje Y, bueno, pues entonces ya se hará un ligero cambio, pero si no se dice nada, es el ángulo con respecto al eje X. Entonces, recuerda que es un ángulo. Un ángulo es una abertura entre dos líneas. En este caso las líneas son el eje X, la referencia principal, aquí esté, y la fuerza neta, o sea, la que acabamos de trazar, la que obtuvimos. Entonces, la abertura que hay entre esas dos líneas, el eje X y la fuerza neta, es el ángulo que estamos buscando. Este símbolo de aquí es una letra griega que se llama teta. Así se escribe, aquí está. Y entonces, el ángulo o sentido lo vamos a representar con ese símbolo. Y ya sea que se refiera a uno así con ese adjetivo de sentido o ángulo, es la abertura que forma la fuerza neta con respecto al eje X. Bueno, entonces como esquema, ya está aquí. Este es el esquema de la fuerza neta. Vamos a pasar a la siguiente página. Y entonces, aquí se observa el mismo esquema. Lo volví a copiar para no estar regresando a la otra página. Y entonces ahora en lo que hay que fijarnos es, tal vez ya te diste cuenta, el tipo de triángulo que se forma. Eso es lo que sigue. Este triángulo, para su clasificación, tiene una característica importante, que es que aquí, entre esta línea, esta y esta, entre estas dos líneas se forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, entonces, perdón, ya lo moví. Por lo tanto, este ángulo recto, le da su nombre, aquí está, triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene asociados dos temas de matemáticas para poder resolverlos. Ahorita nos interesa conocer la fuerza neta. La fuerza neta es un lado del triángulo. Entonces, uno de los temas de matemáticas, ya lo viste también, ¿verdad? Aquí en la página. Uno de los temas de matemáticas que nos lleva a la relación de sus lados es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras maneja los lados, los llama catetos, y al otro lado lo llama hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Generalmente te piden calcular la hipotenusa, pero se puede despejar cualquiera de los otros lados. Pero entonces aquí la fuerza neta está cumpliendo además con ser la hipotenusa, es el lado más largo y los otros dos lados, o llamados catetos en matemáticas, son las fuerzas que obtuvimos previamente con la ley de Coulomb. Entonces, para obtener la hipotenusa, ya no voy a manejar las letras A, B y C minúsculas que tradicionalmente se usan para el teorema, porque ya mejor de una vez lo adapto al problema. Entonces, la hipotenusa, o sea, la fuerza neta, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las otras dos fuerzas que se obtuvieron. Además, por el tipo de problema, una de las fuerzas va a coincidir siempre con el eje X, por eso ya lo puse F en X, o sea, fuerzas en X al cuadrado, y otra de las fuerzas va a coincidir con el eje Y, fuerzas en Y al cuadrado. Entonces, esta es la expresión general para resolverlo cuando ya tengas el esquema completo así, y que ya hayas sacado las dos fuerzas con la ley de Coulomb. Esta es la expresión matemática. Yendo ahora específicamente al problema, la fuerza en X es la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1 y la fuerza en Y es la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1, cada una elevadas al cuadrado. De estas dos, la que obtuve es esta de aquí, este valor, y la que se quedó pendiente fue la de 3 sobre la carga 1, que ya obtuviste. Entonces, listo, estamos a un paso de obtener la fuerza neta. La fuerza neta
es la operación entre el valor de la fuerza que ya se obtuvo, el que tú obtuviste, cada uno los elevas al cuadrado, sumas, le sacas raíz cuadrada de ese resultado y te va a dar la fuerza neta. Según el tipo de calculadora científica, se puede hacer en un paso en prácticamente todas, nada más que según el modelo, a veces hay que poner más paréntesis o no, y entonces se llega a un solo resultado. Ahora, el sentido ya dijimos, es el ángulo, y entonces el otro tema de matemáticas para calcular el sentido está relacionado con la trigonometría. Dentro de la trigonometría hay funciones trigonométricas y la que vamos a usar es la de la tangente. Además, como es el ángulo, entonces hay que despejarla. Bueno, aquí ya está el despeje y entonces el ángulo de la fuerza neta se va a calcular con la tangente a la menos 1 de la división entre estos dos valores. O sea, teta, el ángulo, es la tangente a la menos 1 de las fuerzas en Y. Aquí ya lo tenemos. La de las fuerzas en Y, o la fuerza en Y, la única en este caso, es la de la 2 sobre la carga 1. Entonces, este valor es el numerador, este de aquí. Y la que está pendiente, que es la que tienes en X, o que en este problema es la de 3 sobre 1, aquí en tu cuaderno también le puedes poner 3 sobre la 1, que es la misma que está en X, le sacas la tangente a la menos 1 con la calculadora y obtienes el valor en grados. Y listo, eso era lo que te pedía el problema. Los dos valores, este de la fuerza neta, el sentido, y evidentemente hacer los gráficos en orden y con cuidado es muy útil porque así no te pierdes en el problema y estás repasando a cada rato el procedimiento. Además de que ya salió un tema de, bueno, dos temas de matemáticas, el teorema de Pitágoras y una función trigonométrica. Entonces, este es para obtener la fuerza neta de un arreglo de cargas cuando se tiene un triángulo rectángulo y de esta manera sacas el ángulo con respecto al eje X. Bueno, obtienes este valor, obtienes este lo obtienes a partir del que quedó pendiente y el ángulo también, tomas ese valor y ya tienes la fuerza neta y el ángulo. Terminas de copiarlo, lo concluyes bien y adjuntas la imagen que estaba pendiente. Bueno, que estés muy bien, te mando saludos.